Hola a todos. I'm going to present Dr. Hugh Griffiths. It's a huge pleasure for me to introduce him to the conference. Un honor presentarlo a la conferencia y Hugh está trabajando en la investigación antártica británica, entendiendo los patrones de la distribución de especies, especialmente vertebrados bénticos. Hace poco se le entregó la medalla SCART por educación y hoy día va a hablar acerca de entender y proteger la biodiversidad en la Antártica en un mundo cambiante. Muchas gracias y esperen mientras yo comparto mi pantalla. Así que ojalá puedan ver mis imágenes y muchas gracias por la invitación para hablar en este congreso. Es un honor y solamente espero, como probablemente todos, poder estar ahí en persona, en algún punto conocerlos en la vida real. El tema del que voy a hablar hoy día es un tema importante. Es entender y proteger la biodiversidad del océano en una de las áreas más grandes del planeta que no tiene humanos para protegerlo. Así que los científicos visitan, pero no hay población indígena. Y esto es una capa de hielo al final del mundo, está a merced de lo que le hacemos al resto del mundo. Así que les voy a dar una visión general de muchos temas distintos, los cuales no espero que todos entiendan completamente, pero tienen que entender las conexiones entre todas las diferentes presiones que hay en la Antártica hoy en día. Así que la gente que vive en el hemisferio sur, que definitivamente incluye a Chile, entienden la importancia de la Antártica más que la gente en el resto del mundo. Incluso si le pregunto a alguien en Reino Unido que dibuje un mapa de la Antártica, ellos no sabrían dónde empezar porque es solamente una línea que aparece al fondo del mapa. Pero si es que ven esta imagen del mundo, pueden ver que Chile se está asomando en la esquina izquierda. Pueden ver la conexión entre sus hogares y el continente frío de Antártica. Pero Antártica no siempre fue ese gigante de hielo, esa masa que ven hoy en día. Una vez estaba cubierta en bosques y plantas y animales y no había hielo. Pero la geología y el tiempo cambiaron todo eso, alejando los otros continentes y dejando Antártica al fondo del mundo, sin protección real de los elementos. Y la aislación va más allá de estar lejos de los otros continentes. Estos dos mapas, uno es la profundidad del fondo marino, qué tan profundo es el mar, el océano alrededor de Antártica, desde las playas hasta casi 7.5 kilómetros de profundidad. Así que es muy profundo en el océano, así que los animales y la gente tienen que cruzar agua muy profunda y al mismo tiempo también está aislado termalmente. Así que las aguas superficiales en el mapa de la derecha les muestran que la temperatura alrededor del continente puede ser tan fría como -2 grados centígrados, así que más frío que la temperatura a la que se congela el agua fresca. Pero hay una línea muy marcada donde pasa de azul a amarillo, que es el frente polar antártico, que es la línea que muestra donde el agua polar existe. Y después ven los frentes subantárticos que en naranjo, pero hay una especie de pared de agua fría que mantiene a las otras vidas fuera de esto, pero también la vida se adapta a estas temperaturas frías, que es muy estresante para su fisiología. ¿Por qué es fría? Bueno, porque cuando los otros continentes se alejan hacia el norte, el viento que gira alrededor del mundo no tiene nada para detenerlo. Si ven este mapa de las velocidades del viento, rojo significa muy fuerte, muy rápido, y azul es lento. Y el azul está donde hay tierra, y la tierra detiene el viento oceánico, pero entre 14 grados sur y 60 grados sur no hay tierra, así que no hay nada que baje la velocidad del viento. Los vientos giran alrededor del mundo en dirección horaria muy rápidamente y eso mueve el océano. Es lo suficientemente fuerte para mover el océano, así que tienen una corriente circumpolar que
está alrededor de la Antártica. Y esto es un gran motor para el océano del mundo y empuja el océano alrededor de la Antártica casi hasta el fondo al fondo marino. De nuevo, separa a Antártica y es una de las razones por las que es tan fría. No hay agua tibia del norte que pueda entrar con esta gran corriente. Y esta gran corriente mueve muchas corrientes más pequeñas, las cuales a su vez mantienen partes de Antártica como lugares muy fríos en Antártica, como el océano Weddell y Ross. Hay una corriente en sentido horario en el frente polar. Alrededor del continente pueden ver que la corriente se mueve en sentido antihorario y terminan con lo que se llama la corriente costal, de nuevo, costera. Estos animales costeros giran alrededor de Antártica, pero no se alejan de Antártica necesariamente, y es más difícil para que los animales y las plantas entren. Así que, a pesar, además de la temperatura muy fría, lo que viene con esto es el hielo. El hielo es lo dominante en la Antártica. Menos del 1% de la tierra en Antártica está libre del hielo. El hielo puede tener más de 4 kilómetros de espesor. Pesa tanto el hielo en la Tierra que empuja el continente de Antártica cientos de metros hacia hacia el suelo, como en vez de si que socaran el hielo. La Antártica sería mucho más alta. El hielo domina todo y esta tierra de hielo muchas veces empuja estos flujos de hielo al océano, donde empiezan a flotar y terminan con lo que es, con la imagen de al medio, que es una, una capa de hielo que puede tener hasta 1 kilómetro de espesor y son unas plataformas de hielo flotantes conectadas al continente de Antártica, pero están flotando. Y el otro tipo de hielo que tienen es completamente distinto. Primero es un hielo de agua fresca, el tercero es hielo marino, que está hecho de agua de océano congelado y es muy importante. La formación del hielo marino ayuda a, motivar la oxigenación del océano profundo, así que globalmente está una característica muy importante. Y cuando estoy hablando de la biodiversidad antártica, la mayoría de ustedes saben acerca de los grandes depredadores. Esta imagen es pequeña por una razón. Solamente 90 de las especies más o menos que encontramos en Antártica, las cosas tiernas, las ballenas, los albatros, los pingüinos, las cosas que conocemos día a día. Alrededor de 700 especies que pueden encontrar en las columnas acuáticas, el fitoplancton, el zooplancton, hasta peces, mictofish y otros animales, pero la cantidad dominante de especies en Antártica son alrededor de 19.000 especies de animales bénticos. Estos animales son muy diversos, son muy ricos, cubren una gran diversidad de taxonomía de alto nivel, así que filo, pero también tienen muchas especies y son ricos en grupos inusuales, arañas de mar. Un 20% de las especies del mundo de las especies de arañas marinas están en Antártica y no hay tiburones, así que hay un gran rango de diferencias entre Antártica y el resto del mundo y al menos la mitad de las especies que tenemos en Antártica son únicas para el océano del sur y no están en ningún otro lugar. Es una diversidad única, pero también no tiene ningún otro lugar donde ir en un mundo que se está calentando. Porque normalmente los animales adaptados al frío se mueven hacia los polos, si es que el mundo se calienta, y eso lo vemos en el océano Atlántico, por ejemplo. Pero si ya viven en los polos y el polo está cubierto en hielo y tierra, no hay ningún otro lugar más al sur para ir. Así que necesitan ser estudiados y entender cómo lidiarían con los cambios que se vienen. Y uno de los esfuerzos internacionales en los que estoy involucrado, y muchos colegas, incluyendo muchos colegas chilenos, estamos involucrados con la evaluación del ecosistema marino del Océano del Sur, o MESO, que revisa todo, desde la diversidad hasta los hábitats, hasta las redes de comida, y revisa esto en términos de cómo están cambiando las cosas. Así que mucho de lo que les voy a presentar hoy día viene del trabajo que está ocurriendo en MISO y está cubierto por diferentes autores, pero hay un tema especial de fronteras en la ciencia marina que tiene
muchos papers que se están lanzando en este momento acerca de muchos de estos temas. Si quieren aprender más, por favor, vayan a Internet y búsquenlos, abran esos papers de acceso libre. Así que hay dos grandes tipos de motivantes o cosas que están cambiando Antártica. Tenemos las cosas que estamos haciendo en el resto del mundo, los cambios globales. Y también tenemos lo que está ocurriendo a nivel local, que es lo que está ocurriendo en Antártica, que es a escala menor, pero igual de importante en algunas formas para los animales y plantas que viven ahí. Así que voy a empezar con estas motivantes locales que cubren todo, desde todo lo que está en la vecinidad inmediata de Antártica. En este caso es un barco pesquero, pero hay muchas otras cosas hay científicos con contaminación, turistas, hay muchas cosas. Y este diagrama simple del proyecto MISO muestra que tienen todo desde contaminación que viene del océano, tienen especies invasoras que vienen en barcos, tienen gente en la Tierra que está produciendo desperdicios humanos, pero también están produciendo contaminación y derrames potenciales de plásticos, de aceites, y también hay presiones que son locales, como por ejemplo la pesca o los cambios a la población de animales. Así que cuando tenemos a los animales siendo cosechados o cazados como antes, como las ballenas, y ahora tenemos una recuperación, ¿cómo va a cambiar esto la ecología local? Así que hay un gran rango de impactos locales que están cambiando las cosas en el ambiente inmediato en el cual están trabajando. Así que una de esas cosas es la contaminación de origen local. Así que tenemos contaminación que viene de afuera de Antártica, pero también tenemos dentro de Antártica. Si es que ven esta imagen de una foca en una de las islas cerca de Georgia, tienen una red de pesca alrededor del cuello. Y la gran mayoría de los plásticos identificables, de los desperdicios, de los grandes elementos de basura, vienen de la industria pesquera en el área. Así que esto es un problema local con soluciones locales. Y esta foca, tengo que decirles, bueno, fue atrapada por uno de nuestros colegas y liberada de la red, así que tuvo una vida feliz. Pero muchos no tienen el mismo destino. Así que esto es algo con un impacto directo del plástico físico. Esta investigación antártica que estudia los plásticos, pero principalmente los plásticos, son las cosas grandes que vemos, cosas como equipo pesquero que llega a las playas. La imagen del medio es una banda de empaque, así que lo que va alrededor de las cajas es un pedazo de plástico que se corta y se pierde en el océano. Muchas veces, si no está cortado, entran a los cuellos de los animales. Y la tercera imagen es un albatros que ha tragado un anzuelo de pesca con una línea que se utiliza para atrapar peces antárticos y ha tragado el anzuelo, pero por supuesto, por suerte no se ahogó, pero sí la tenía atrapado en la boca. Así que hubo que sacárselo. Tienes impactos directos con And there are lots of things I'll tell you about later where that's changing. muchos animales que se ahogan por la industria pesquera, pero el microplástico también es un problema. Uno de los desconocidos son el microplástico en el Océano del Sur. El mapa de la izquierda, los puntos rojos es donde tenemos estaciones de investigación antárticas cercanas al océano. Las cruces amarillas son la distribución de macroplásticos encontrados flotando en el océano, y las cruces verdes son los microplásticos. Y pueden ver imágenes de microplástico en la derecha, desde fibras hasta pequeñas partículas a pedazos muy, muy pequeños. Incluso pueden tener nanoplásticos que son muy pequeños. Y So there. sabemos que estos plásticos están ahí, y también sabemos que la población local de Antártica, incluso si es que no, si es que cuentan todos los turistas y todos los científicos y toda la gente que va a pescar, no es suficiente para explicar cuánto plástico encontramos en algunos lugares de Antártica. Así que, para darles un contexto, hay algunas partes de Antártica que no están habitadas, donde hemos encontrado niveles de microplásticos que son similares a partes costeras de Estados Unidos, cerca de ciudades grandes. Así que este plástico viene de fuera del Antártico, probablemente llegó de la misma forma que otras cosas, con tormentas
que los ayudan a cruzar el frente polar. También tenemos otra evidencia para mostrar que en algunos lugares los plásticos y otro tipo de contaminación están concentrados alrededor de las estaciones de investigación, que salen de los flujos de drenajes o de lavar ropa y cosas así. Y los experimentos muestran que mientras más te alejas de estas salidas de drenaje, hay menos contaminación plástica en los sedimentos. Así que tenemos que tener en cuenta que no solamente es el problema del resto del mundo, pero la gente que vive y trabaja ahí, como yo, contribuimos a este problema. Hablando de gente, las visitas humanas a la Antártica y el turismo pre-COVID estaba creciendo. Y las visitas científicas, las visitas pesqueras, y todo esto se suma a que mucha gente visita Antártica, pero no visita toda la Antártica y no visitan todo el año. Hay un pic específico donde la gente visita. Los humanos visitan, el gráfico de la izquierda es los meses del año donde visitan los humanos y pueden ver que los turistas y los científicos principalmente van a la Antártica o en el verano antártico o austral. Y las tropas pesqueras, y mayo, dependiendo de que vayan a pescar. El mapa en la derecha muestra un mapa de Antártica y se hacen zoom en algunas ubicaciones, incluyendo Georgia del Sur, y pueden ver el tamaño de los puntos azules, que indica cuántos turistas visitan ese lugar. Y una ubicación en Antártica recibe 21.000 visitas al año, pero otras ubicaciones reciben 0 o 1 o 2. Así que no es un problema de que esté concentrado de manera pareja en el continente. La península antártica y Georgia del Sur son visitados más regularmente y más intensamente que otras partes de Antártica. Y ese es un lugar donde ocurre más rápido como el cambio climático. Este impacto humano tiene que ser considerado. Y las rutas de entrada son por qué esta gente está concentrada en esas áreas. Si ven el mapa, pueden llegar ahí desde Sudamérica, desde Sudáfrica, desde partes de Asia y pueden llegar desde Australia y Nueva Zelanda. Pero las áreas más oscuras, azules, demuestran donde hay hielo grueso y marino, incluso en el verano. Así que muestra que la gente no puede visitar en invierno porque hay mucho hielo, pero en verano el área todavía tiene mucho hielo. Son relativamente a salvo de la visita humana, porque es muy difícil llegar ahí, a no ser que sean un científico que esté desesperado por obtener una muestra de esos lugares locos. Los turistas van a los lugares con acceso fácil, donde no necesitan un rompehielos o donde es más seguro trabajar, pero a medida que ocurre el cambio climático, el hielo marino cambia y puede abrir nuevas áreas a los humanos que nunca han estado ahí antes. Y pueden decir, bueno, ¿cuál es el problema? Y si es que el turismo se maneja bien, entonces probablemente no sería un problema muy grande, pero tenemos el riesgo de cosas como derrames de petróleo y barcos hundidos a los cuales sería difícil llegar. La visita humana también impacta a los animales que viven en estas áreas. Así que estos dos gráficos tienen que ver con pingüinos anidando y en las colonias en cría. Y es en Port Lockeray, que es un lugar, ese lugar que es visitado por 21.000 personas al año. Y pueden ver que en los últimos 18, 20 años los números de parejas de cría están bajando. También hay una baja natural causada por las condiciones de hielo, creo, de mediados de los 2000, pero la población se recuperó, pero después siguió con su baja. Y lo que no podemos decir es si es que estos pingüinos simplemente se están yendo a otro lugar. Así que la población general de pingüinos no ha cambiado demasiado, o si es que hemos perdido pingüinos de la población total antártica. O lo que es importante notar es que al estar muy cerca de mucha gente, incluso a pesar de que los pingüinos no parecen ser estresados, tienen un impacto a largo plazo en su número. Y mientras nos preocupamos de número de animales, nos preocupamos de que no hay suficiente biodiversidad y necesitamos aumentarla. Pero una de las cosas en Antártica es que tenemos que preocuparnos es que quizás potencialmente lleguen más especies. Este es el casco de una nave con muchos moluscos
pegados a él. Y si es que ven cualquier barco en el mundo, los barcos recogen animales a medida que se mueven, ya sea en el agua que usan para ballast o diferentes lugares del barco donde sean difíciles de limpiar, o después de años en el mar, diferentes animales se adhieren al casco. Y una de las preocupaciones que la comunidad científica internacional tiene es acerca del número de barcos que van y vienen de Antártica, especialmente con el aumento de turismo y las expediciones científicas. ¿Qué estamos llevando con nosotros cuando vamos para allá? Ahora, el mapa en la izquierda es la ubicación donde las especies no nativas, animales que no han históricamente sido encontrados en Antártica, han sido encontrados alrededor del continente. Ahora, solamente hay un par de especies y sus imágenes están al lado derecho y también hay algas, pero es importante decir que han sido encontrados, pero no han sido encontrados de manera recurrente, así que no hay evidencia de que estas especies se hayan establecido bien en la Antártida. Muchos han sido encontrados como un individuo, algunos en más individuos. Necesitamos saber si es que estos animales se pueden reproducir en las áreas frías para establecer poblaciones. Como digo, hay lugares que son visitados por muchos turistas, como el volcán colapsado de la isla Deception, y tienen aguas más tibias, geotermales abajo, así que se parecería más a las aguas tibias de Sudamérica y en partes de Antártida, así que sería el lugar perfecto para estas especies invasoras, para que se establecieran. Así que necesitamos estar conscientes de formas de mitigar para lo que nosotros podríamos estar llevando hacia allá, pero también tenemos que evaluar lo que hay. Y el otro impacto local ha sido la explotación de la vida marina. Cuando la gente habla acerca de Antártida, nos gusta usar palabras como no manchado y la vida natural e impecable. Es un lugar maravilloso, es un lugar hermoso, pero no ha escapado de nuestra influencia. El primer humano occidental en visitar Antártida estuvo ahí para explotarla. Era gente que iba a cazar focas, a cazar ballenas por su aceite y eventualmente continuando a la pesca. Ahora, siempre hemos explotado Antártica, siempre desde que sabemos que existe, y esta explotación viene con un precio. Y tal como las visitas humanas, la pesca está concentrada en algunas ubicaciones. Así que los colores rojos aquí son los lugares donde más se pesca. Así que en la pesca de profundidad es en las islas subantárticas y partes de la península. Para la pesca en hielo es un patrón muy similar. Para el toothfish, Georgia del Sur, islas subantárticas y el mar de Ross. Y para el krill antártico es en la península oeste de la Antártida, en Georgia del Sur y partes de Antártica del Este. Así que la mayoría de la pesca béntica ocurre en el sur de Georgia, en las islas sudantárticas y partes de la península. Y la pesca de krill ocurre en muchos lugares de Antártica, así que estamos impactando ecosistemas en diferentes formas, ya sea sacando animales de cerca de la superficie o sacando animales del fondo marino. Y en nuestra historia de explotación, significa que la pesca no está muy bien controlada en Antártica, pero en los 1980 mucha de la pesca en Georgia, las poblaciones colapsaron por la pesca, así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y la explotación pasada incluye los días de caza de ballenas, donde la Antártida era el centro de la caza de ballenas industrial. El, ya estaban comercialmente extintas algunas ballenas y no registraban el número de ballenas que atrapaban. La ballena jorobada, ellos casi las pescaron totalmente al principio del siglo XX y eran un 12% de la caza del hemisferio sur de ballenas. Ballenas azules, todas las ballenas sufrieron de ser explotadas, especialmente cerca del continente donde hay muchos de estos animales. Pero lo bueno
es que hoy día estamos empezando a ver una recuperación en casi todos esos grupos de ballenas. Así que la explotación de ciento y tantos años finalmente está solucionándose. Pero la recuperación de la vida marina viene con sus propios desafíos, porque el Océano del Sur ha pasado 100 años sin que nadie mate las ballenas. Así que ya sea que estas ballenas puedan recuperarse, pero no recuperarse al punto donde no tengan, por ejemplo, suficiente comida para su cantidad de habitantes, porque en esa época, esta es una ballena jorobada, un gráfico de las ballenas jorobadas, las ballenas fueron casi eliminadas, todavía había pingüinos y focas y cosas que vivían en Antártica, y ellos cambiaron su dieta para explotar el krill, que las ballenas no estaban comiendo. Y también tenemos un problema de que el krill está siendo afectado por el cambio climático potencial. Significa que la población de krill va a bajar de cualquier forma, incluso sin cambios en la población de ballenas. Así que, como pueden ver, la población de ballenas se está recuperando y se predice que va a volver a los niveles pre-explotación en 10 o 20 años. La pregunta es, ¿cómo va a afectar eso a los otros organismos? ¿Va a haber suficiente comida para todos estos grandes predadores si es que el cambio climático continúa? Así que eso me lleva a motivantes globales del cambio. Después de empezar la charla y decirles lo aislada y extremo y separado y diferente que es la Antártida, puede que piensen que es extraño que hable acerca de las cosas globales cuando les digo que está atascada en su propia vórtice frío. Pero la Antártida es el motor del océano del mundo. Está conectada a todo el mundo, tanto en el océano y en la atmósfera. Así que si ven al lado izquierdo, en vez de mostrar un mapa normal del mundo, donde los humanos son el centro del mapa, este mapa es una proyección que les muestra cómo se ve la visión respecto al océano. Y pueden ver que el océano es un solo cuerpo de agua interconectado con corrientes que llevan agua fría y tibia entre los dos polos. Y lo que es muy importante es esta gran corriente alrededor de la Antártida que está moviendo todo esto. Este viento es súper importante, pero significa que la Antártida está conectada al resto del mundo. Cuando les conté acerca de microplásticos, no es sorpresa para mí que los microplásticos lleguen a Antártica, dada la cantidad de agua que se mueve entre la Antártica y el resto del mundo. Así que tenemos que considerar cómo ocurre esto, y también hay otros contaminantes, ya sean dióxido de carbono o químicos tóxicos que están en la atmósfera. En el lado derecho pueden ver cómo hay secciones de la atmósfera con aire frío y caliente que sube y baja, que transporta gases y partículas en todo el mundo. Así que solamente es un tema de tiempo. Incluso si están prediciendo químicos tóxicos o dióxido de carbono en el Ecuador, eventualmente va a terminar en la región polar. Y ocurre en grandes cantidades. El calentamiento global, o sea, el calentamiento del océano, es una de las que es donde está terminando el calor antropogénico. La tierra, el hielo, el aire están obteniendo un 7% del calor extra. Los océanos están almacenando un 93% de ese calor generado. Y para hacer las cosas incluso peor para Antártica, 75% de ese calor oceánico ha ocurrido en el Océano del Sur. Así que si ven el gráfico a la izquierda, el mapa a la izquierda, pueden ver rojo es donde se está tomando más calor, y pueden ver partes del hemisferio norte, especialmente el Ártico, pero pueden ver que partes del Ecuador se están calentando, pero pueden ver que la gran mayoría del rojo, el rojo fuerte, están alrededor de Antártica y el Océano del Sur. Y cuando ven el gráfico en la derecha, eso les muestra la profundidad a la cual el calor está llegando. Así que a diferencia de la gran parte del mundo donde la temperatura cambia en la superficie del agua en Antártica, ese calor está llegando a la superficie, pero también profundo en el
agua donde les dije que era el agua fría de Antártica. Así que parte de de las aguas más frías del mundo que oxigenan el océano profundo, están calentándose, y como es tan frío, no ha subido tanto en temperatura, pero está absorbiendo tanto calor que está cambiando la capacidad de este océano de aceptar o captar dióxido de carbono, y no va a poder hacer estas cosas si es que se calienta mucho. Va a empezar a liberar dióxido de carbono. Y el calentamiento del océano es una cosa, así que este es un calentamiento global que está llegando al, a la Antártica, pero hay cosas que están ocurriendo sobre la Antártica que cambian cómo se calienta el océano. El agujero en la capa del ozono, de ozono, todos la conocen, pero no mucha gente entiende su efecto en el océano, directamente debajo de él. El cambio en el agujero de ozono ha cambiado los vientos en Antártica, y los vientos son muy importantes para la temperatura alrededor de la Antártica. Tenemos algo que se llama el modo anular del sur, que puede ser positivo cuando los vientos se acercan a Antártica y hay fuertes vientos cerca del continente, y eso lo enfría, y hay un clima extremo en la Antártica, pero también ocurre cuando hay un modo anular del sur negativo, que es cuando se aleja del continente y obtienen tormentas en el sur de Sudamérica, por ejemplo. Ahora, este modo anular positivo del sur tiene muchos efectos en Antártica, especialmente cuando las masas de agua están más cerca del continente. Esto lleva algo de esa agua profunda global tibia que está atrapada entre las masas antárticas de agua, y la empuja hacia el continente. Y vemos glaciares derritiéndose desde abajo y las capas de hielo derritiéndose desde abajo, porque el agua tibia está siendo empujada por los cambios en los patrones del viento causado por el agujero en la capa de ozono y otros efectos del cambio climático. Así que tenemos agua tibia que entra bajo las capas de hielo y las derrite. Y esto es en parte natural. La península antártica siempre ha tenido agua más tibia en el oeste que en el este, pero estas cantidades mayores están terminando en lugares donde no llegaban antes, y dañan gran parte de las capas de hielo en Antártica. También está introduciendo mucha agua fresca al océano, así que estos cambios en la criosfera, me refiero a las partes de hielo de la Antártica, están ocurriendo muy rápidamente, y todos hemos visto impactos en las capas de hielo. Así que las capas de hielo son parte muy importante de los ecosistemas de Antártica. No entendemos muy bien acerca de ellos, pero un tercio de la capa continental está cubierta por estas grandes capas flotantes de hielo, y eso es 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Y el área total explorada abajo de ellas es 1 kilómetro cuadrado, es alrededor de 1 kilómetro cuadrado como mucho. Y hemos encontrado especies que viven 700 kilómetros del frente del hielo, 700 kilómetros de cualquier luz o comida, 260 kilómetros también viviendo en la roca. Es más grande que un continente de Sudáfrica, de África. Solamente hemos explorado 10 agujeros que se han taladrado en el hielo, y hemos bajado cámaras, así que no conocemos mucho de este ecosistema. Y eso es una pregunta científica interesante, pero desafortunadamente en mi vida ya han colapsado dos capas de hielo grandes, así que tenemos que estudiarlas, pero tenemos que entender qué tan importantes son los animales que están debajo de ellas para entender qué es lo que está ocurriendo antes de que sea muy tarde. Esto es una buena demostración del hielo de invierno que se derrite para convertirse en hielo de verano. Así que en invierno Antártica crece al doble de su tamaño por la congelación, pero a medida que se derrite el hielo, terminamos con mucho menos hielo, es mucho más fácil de entrar, como dije, y pueden ver los cambios del hielo. Esto es muy importante porque en el verano hay cambios y cosas llegan a Antártica, pero el hielo también tiene un rol muy importante en mantener las cosas en su lugar.
con la ruptura de los icebergs y las capas de hielo pueden causar mucho daño al suelo marino. Y si no tienen el hielo marino ahí en verano, en invierno, van a terminar con icebergs causando más daño en todo el año. Y esto puede dañar el suelo marino. Hay un gran paper recientemente por algunos colegas que dice que toma alrededor de al menos 10 años para que se recupere el suelo marino de cuando lo golpea el hielo. E incluso ahí puede que no se recupere al mismo nivel que estaba antes. La acidificación del océano también es un problema en Antártica porque como las regiones polares son frías, absorben más gases. Significa que tenemos más dióxido de carbono en el agua y nos lleva a la acidificación. Y la acidificación ocurre en los mismos lugares donde se absorbe el calor. Pueden ver el agua fría está haciendo todo el trabajo por nosotros el absorber estas cosas. Y el 43% de el dióxido de carbono global producido por los humanos ha sido absorbido por el Océano del Sur. Y ese efecto de acidificación afecta a un rango de animales, especialmente los que construyen sus esqueletos de carbonato de calcio, pero también tiene un efecto en otros organismos, como krill, donde están tratando de reproducir los efectos y el desarrollo de huevos. No solamente se trata de los animales que construyen su esqueleto, sino que el cambio en pH puede afectar muchos otros organismos y no se sabe cuáles son a largo plazo realmente los efectos. Así que les conté muchas malas noticias. ¿Qué podemos hacer acerca de esto? Así que mitigación, cambios que podemos hacer. Es bueno que en Antártica tenemos una gran conexión entre científicos y creadores de políticas. Tenemos la Comisión para la Conservación de Recursos Marinos Antárticos, CAMLR, y si es que los científicos encuentran algo interesante o importante o algo que hay que proteger, lo reporto a CAMLR y se puede proteger en semanas un área contra la pesca. Y la protección general de Antártica está dentro del Tratado Antártico y es un gran tratado mundial que nos muestra cómo podríamos manejar el mundo con consenso y con acuerdo entre naciones para alejar o desplazar las declaraciones nacionales por el bien de la Antártica, de la ciencia y la paz. Y una de las formas que hacemos esto es SCAR, el Comité Científico de la Investigación Antártica. Yo he estado en SCAR desde que era investigador en el principio de mi carrera y hay hogar para cualquier investigador de Antártica donde puedes contribuir a programas importantes a nivel mundial. Por ejemplo, algunos ejemplos de lo que hemos hecho dentro de la gestión pesquera. Hay un estimado de casi 90 millones de toneladas de krill en el sistema global. Y CAMLR establece límites en alrededor medio millón de toneladas, así que es importante que entendamos que el krill está siendo monitoreado por CAMLR y tienen consejos de científicos independientes, pero también al mismo tiempo están revisando el cambio climático y otras preguntas. Así que no solamente piensan acerca de la pesca hoy día, sino que también mañana y hay los otros escenarios de cambio climático. También revisan las áreas protegidas marinas. Esto es un poco más complicado porque tenemos dos áreas establecidas ya, una en el sur y otra en el... Pero hay otras propuestas. Muchos científicos chilenos están trabajando muy duro en estas propuestas también. Y el consenso significa que las cosas no siempre funcionan la primera vez o la segunda o la tercera o la cuarta vez. Esperamos que la evidencia científica nos ayude a proteger áreas importantes biológicas y también áreas donde ocurre el cambio muy rápido y hay un gran estrés por la pesca. Y la historia de éxito real ha sido la prohibición de esas bandas de empaque plásticos que les conté en la industria pesquera local. Así que pueden ver que el gráfico de cambio entre 1994, cuando prohibieron las bandas de plástico. Antes de eso, las bandas cubrían alrededor de un tercio de todos los enredos de mamíferos marinos y ahora menos de 10 animales al año y quizás son bandas antiguas porque estas cosas no se biodegradan. Cuando llegamos a las especies no indígenas o alienígenas, hay reglas estrictas acerca de no traer agua de fuera de Antártica a Antártica y después liberarla. Así que el frente polar, esa barrera es donde las naves tienen que intercambiar su agua.
Así que yo he cubierto muchas cosas, pero en resumen, la Antártida es remota, pero no inmune a lo que nosotros hacemos en el resto del mundo. Tiene una biodiversidad rica, que es única, pero también vulnerable al cambio, porque está acostumbrada a vivir a temperaturas muy frías. Las conexiones globales pueden traer contaminación y calentamiento a la Antártica, y los motivadores locales son más fáciles de controlar y mitigar que los motivadores globales, que requieren soluciones globales. Así que ese punto, de manera milagrosa, estoy a tiempo y quisiera decir muchas gracias. Thank you very much, Hugh. It was a great Muchas gracias, Hugh. Fue una gran charla, nice at the beginning and after that became frightening pero or muy bien even depicted. al principio, después amenazante, pero es una realidad. We have several Una questions. gran charla. Tenemos varias preguntas. ¿Estás listo? The first one was La from primera Massimo es de from the University of Máximo de la universidad He's asking y how pregunta, can we regulate ¿cómo better podemos regular de Antarctica? mejor forma el turismo antártico? It doesn't believe that No, it's possible, but no cree que sea posible, pero regulate regular de una mejor forma. It's an interesting A ver, question. es una pregunta interesante. We have Tenemos IATO, which is the IATO, que es regulatory body, and it's el cuerpo regulador de turismo antártico y se regula a sí mismo, así que, pero parece hacer un buen trabajo, tienen reglas muy estrictas en la vida salvaje y se aseguran de que la gente se adhiera a las reglas en términos de el agua de ballast que les mencioné, cosas así. Yo creo que es mejor que el turismo vaya al mismo lugar porque en este momento, si tiene mucha gente caminando en diferentes lugares de Antártica, pero las posibilidades de llevar cosas a toda Antártica, por ejemplo, como especies externas, pero si tenemos la gente concentrada en un lugar, sabemos que hay que estudiar esos lugares como el lugar principal para vigilar. Pero es muy difícil para mí como científico el lograr ir a Antártica y decir, nadie más puede ir, no se debe permitir el turismo, pero creo que el sistema que tenemos es bueno, pero creo que podemos ver más cooperación entre científicos y operadores turísticos para asegurarnos de que monitoreemos el impacto de mejor forma, para darles mejor consejos de cómo pueden mejorar y cómo las regulaciones también pueden mejorar para estar al día con las situaciones de cambio. okay, thank you. The next one La siguiente is from es Sebastián Peña. de Sebastián Peña He says, I understand y that there dice, are different entiendo conventions and que hay regulations diferentes convenciones y regulaciones acerca de la extracción de recursos antárticos, especialmente la extracción de krill. ¿Qué puedes decirme acerca de peleas contra pesca ilegal en el continente? Bueno, la pesca ilegal es un gran problema, no tanto para el krill. El krill es una pesca muy especializada, así que no hay muchos barcos. Son naves muy específicamente diseñadas, no es una red normal, es como una bomba de vacío para absorber el krill del océano. Pero el- los grandes peces que mostré en la foto tienen mucho valor, es un pez muy caro, así que todo lo que sea caro trae actividades ilegales y hay muchos intentos de hacer pesca ilegal de este pez en las áreas antárticas. Lo bueno de la cooperación internacional es que si la gente es atrapada, no hay fronteras. Hay un caso de un barco pesquero que lo encontraron haciendo pesca ilegal y trató de escapar desde Sudamérica hacia Australia para escapar, pero dado que todos están trabajando en acuerdo, diferentes marinas o diferentes gente los perseguía en diferentes partes del mundo. No es el trabajo de un país el perseguirlos. No significa que todo sea una historia de éxito, como eso muchas veces no los atrapas, pero hay nuevas tecnologías satelitales como la que observan para observar ballenas y pingüinos desde el espacio. Hay esfuerzos internacionales para monitorear la pesca desde el espacio y dado que hay tan pocas naves y operadores en Antártica, sería muy fácil de averiguar cuáles no pertenecen o cuáles no tienen el derecho, los permisos correctos. La pesca sí es bien monitoreada, pero la pesca de piratas va a requerir mucho monitoreo.
pero garantizo de que los países van a reaccionar si es que lo encuentran. No hay, hay razón de hacer estas reglas para la pesca si no me refiero a los pescadores, porque normalmente están explotados, sino que a la gente que paga por el bote o las empresas. Hay una diferencia de entre castigar a la gente explotada versus castigar al explotador. ¿Sabemos si es que hay castigos al final? Si es que se atrapan, sí, pero si es que los ven y nadie los persigue, entonces no hay un castigo real para eso. Porque a no ser que vayas, no puedes decir que estaban pescando, no puedes, a no ser que subas al barco y veas la prueba. Mira, tienes otra pregunta. Entiendo que en algunas áreas el hielo de Antártica se está derritiendo y en otras áreas se está expandiendo. ¿Piensas que estos dos fenómenos deberían ser considerados de forma separada para evaluar la perturbación para la biodiversidad antártica o de forma sinérgica? Bueno, otra pregunta, bueno, a ver, el modo anular del sur que les mencioné cuando el viento se acerca y se aleja, significa que terminan con áreas más frías y más tibias y más húmedas en la península y más frías y secas en el otro lado. Eso ocurrió siempre. El mapa que les mostré con la animación de video, con el hielo que se encoge, eso es de 2017, donde todo cambió. Así que el hielo en la Antártica antes de eso estaba creciendo. Estábamos comparando con el Ártico y decíamos, miren, el hielo de la Antártica creció, pero desde ahí ha estado bajando. Y de nuevo, el año pasado fue otro año récord para baja cantidad de hielo marino en la Antártica y eso está relacionado también al calentamiento y todo el resto. El hielo no es muy bueno si es que lo mueves demasiado. Hay grandes partes de hielo que se quiebran. Sí que tenemos más tormentas y cambios en los patrones climáticos que están cambiando el daño, sí que se rompe antes y no puede esparcirse tanto, así que tenemos una interacción compleja. Sinergia es la palabra correcta, es una sinergia de lo que ocurre con el calentamiento, con el cambio del clima, con el ozono, que ocurre si es que el hoyo en la capa de ozono se achica, con los vientos, vamos a tener un ambiente antártico más estable. No importa lo que ocurra ahora, en 50 años el hielo va a estar desapareciendo por el calentamiento igual. Así que hay algunas expansiones en la imagen a largo plazo que está declinando de todas formas. ¿Cómo explicarías las diferencias en la complejidad entre los ecosistemas antárticos y árticos? Es una pregunta dura, pero yo diría que los antárticos tienen mucho tiempo para estar trabajando en esto. Así que en el último máximo glacial, la última vez que hubo una era glacial en el mundo, el Ártico desapareció, el hielo cubrió todo, pero Antártica tenía las islas y otras cosas, y los animales antárticos son realmente antárticos. Hay muchos grupos muy antiguos en Antártica que son únicos a Antártica. En el Ártico todo ha vuelto desde que el hielo se derritió y están en las costas, así que tienes partes de animales europeos, partes de fauna de Norteamérica o rusa. En el Antártico no tienen costas que lleguen a Antártica, así que tienen una gran brecha entre las dos y es muy difícil de cruzar. Así que la mayoría de las cosas antárticas que están ahí llevan mucho tiempo. La excepción extraña son los pingüinos. Ellos son relativamente nuevos para la Antártica, los pingüinos que tenemos hoy día. Menos de 2 millones de años para muchos de esos grupos. Teníamos pingüinos antiguos, diferentes, hace mucho tiempo, pero los que están ahí ahora, y lo mismo con las ballenas, son como animales icónicos antárticos, pero son los últimos en llegar a la fiesta, los últimos en ser invitados a Antártica. A bit of time to answer. I'm sorry. Yeah, in your opinion, what would be the En most tu opinión, ¿cuál sería el factor más importante en la disrupción a largo plazo? Yo creo que el cambio climático a largo plazo es el mayor factor porque su influencia a todas estas cosas que dije hoy día hace todo en peor. Así que si tienen presiones combinadas con cambio climático y todo eso va a ser más fuerte incluso. Y creo que
algo de acidificación. Bueno, los organismos puede que lo soporten, pero también hay presiones climáticas, especies invasoras, hace que todo sea peor. Pero también es algo que está más allá del control del ambiente local. Es algo que está siendo impuesto a Antártica y en el momento no parece como que los humanos estén cambiando sus comportamientos para arreglar esto. Así que creo que de lo que estamos hablando es mucho. El hecho es que nos seguimos saltándonos las fechas límite como cosas, las bandas de empaque, donde las prohibimos. Bueno, eso mejoró y es algo que se hizo con legislación y cambió muy fácil. Pero cuando ves que la mayoría de los glaciares están retrayendo en Antártica y la pregunta si es que las capas de hielo van a durar los próximos 100 años, bueno, tienes que ver eso como la mayor amenaza seguida de cerca por todo el resto en combinación. Bueno, eso es todo porque todas las otras preguntas ya las respondiste. Son de MPAs y regulaciones y diferentes amenazas, así que no te voy a preguntar las mismas cosas, pero en el chat tienes muchas felicitaciones acerca de tu charla y te voy a dar una copia de los mensajes. Muchas gracias. Dame un segundo. Bueno, eso sería todo. Genial. Bueno, muchas gracias y espero que no lo haya hecho ver demasiado negativo, pero es la realidad. Así que muy bien. Muchísimas gracias, Hugh. Fue un placer escucharte y tenerte en la conferencia. Muchas gracias.